En el vasto territorio de México, donde las montañas susurran secretos y los valles guardan historias ancestrales, existen relatos que han sido contados de generación en generación. Leyendas que cruzan el tiempo, llevando consigo la magia, el misterio y la esencia misma de nuestra cultura. Hoy, te invitamos a viajar al corazón de México, donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan. Bienvenidos a un mundo lleno de mitos, enigmas y seres fantásticos. Bienvenidos a las leyendas mexicanas. La leyenda de La Llorona. La Llorona es una de las leyendas más conocidas y temidas de México. Su origen se encuentra en los relatos populares de los pueblos indígenas y mestizos, quienes la han transmitido de generación en generación. Aunque existen muchas versiones y variaciones de la historia, todas comparten un mismo elemento central: una mujer que, atrapada en un tormentoso dolor por la pérdida de sus hijos, vaga eternamente por los ríos, buscando a sus pequeños y lamentándose con un grito desgarrador. La versión más conocida de La Llorona comienza con la historia de una mujer llamada María, originaria de un pequeño pueblo cercano a un río. Era una mujer joven, de gran belleza, y su vida parecía perfecta. Se casó con un hombre rico, quien al principio parecía amarla, y tuvieron varios hijos. No obstante, con el paso del tiempo, su vida matrimonial comenzó a verse empañada por la infidelidad de su esposo. María, consumida por los celos y el dolor, no dejaba de buscar señales de traición, y su obsesión la fue alejando cada vez más de su familia. Un día, mientras caminaba por el pueblo, María vio a su esposo en compañía de una joven mujer. Este encuentro desató en ella una furia descontrolada. En su mente, la imagen de su esposo junto a otra mujer le robó la razón. Decidió que si no podía tenerlo solo para ella, entonces nadie más podría hacerlo. En un acto de desesperación y locura, llevó a sus hijos al río y, cegada por la rabia y la tristeza, los arrojó al agua, dejándolos morir ahogados. Cuando la furia se desvaneció y la claridad regresó, María se dio cuenta de lo que había hecho. Al ver los cuerpos sin vida de sus hijos flotando en el agua, el horror y el arrepentimiento la invadieron. Lloró desconsoladamente, pero ya era demasiado tarde. Desesperada, corrió al río, intentando rescatar a sus pequeños, pero nada podía devolverles la vida. Con el corazón roto y consumida por la culpa, María se arrojó al agua, buscando reunirse con ellos en la muerte. Sin embargo, su alma no encontró la paz. En lugar de descansar, fue condenada a vagar eternamente por el mundo de los vivos, buscando a sus hijos y lamentándose por lo que había hecho. Su dolor era tan grande que su espíritu quedó atrapado en la pena, y desde entonces, se la conoce como La Llorona. La leyenda de La Llorona cuenta que su espíritu aparece, especialmente en la oscuridad de la noche, cerca de los ríos, lagos, canales o barrancas. Se la describe como una mujer de largo cabello negro, vestida con un antiguo vestido blanco, que deambula por las orillas, llorando desconsoladamente. Su llanto es tan desgarrador que puede oírse a kilómetros de distancia, y quienes lo escuchan aseguran que el sonido es el lamento de una madre que busca a sus hijos perdidos. Se dice que aquellos que oyen el llanto de La Llorona están condenados a sufrir una tragedia. En algunas versiones, su alma busca reemplazar a sus hijos, y si encuentra a un niño cerca del río, intentará llevárselo con ella, arrastrándolo hacia las aguas. Otros aseguran que, si se le ve directamente, el espectro puede atraer a la persona hacia el agua y hacerle el mismo destino que a sus hijos. Con el tiempo, La Llorona se convirtió en una figura mítica y temida en México, no solo como una figura terrorífica, sino también como una advertencia. Se cuenta que los padres, para evitar que sus hijos se alejaran demasiado por la noche, les hablaban de La Llorona como un ser que acechaba a los niños desobedientes. Si alguien se apartaba de su casa al caer la noche o desobedecía a sus padres, podría encontrarse con La Llorona, que lo arrastraría hacia su perdición. Sin embargo, la leyenda de La Llorona no solo es un cuento de terror. En algunas regiones, se ha transformado en una figura que simboliza la tragedia y el dolor de muchas mujeres, especialmente aquellas que, como María, se sienten atrapadas por las circunstancias y la desesperación. La leyenda ha evolucionado con el tiempo, y en algunas versiones, La Llorona se presenta como una mujer arrepentida que, a pesar de su culpa, busca perdón y redención, pero está condenada a vivir en la oscuridad de su dolor eterno. A través de los siglos, La Llorona ha dejado una huella imborrable en la cultura mexicana.
no solo se ha transmitido de generación en generación como un relato de miedo, sino que también ha sido adaptada al cine, al teatro y a la música. La figura de La Llorona ha cruzado fronteras, y su leyenda ha sido interpretada de muchas maneras, cada una aportando un matiz diferente a su historia. En la actualidad, la leyenda sigue viva en la tradición oral de muchos pueblos y sigue siendo un tema recurrente en el arte y la literatura. Aunque la historia varía según la región, el sentimiento de tristeza, culpa y desesperación que acompaña a La Llorona es universal, y es esa profunda conexión emocional lo que sigue cautivando a quienes escuchan su historia. En conclusión, la leyenda de La Llorona es más que un simple cuento de terror, es una reflexión sobre el dolor humano, la culpa y la búsqueda de redención. Es un relato que ha perdurado a lo largo del tiempo y sigue siendo una parte esencial del folclore mexicano. La figura de La Llorona, con su llanto eterno, sigue siendo un recordatorio de la importancia del amor maternal, el arrepentimiento y las consecuencias de nuestras acciones. La leyenda de los chaneques. Los chaneques son seres mitológicos que forman parte del folclore de diversas regiones de México, especialmente en las culturas indígenas de Veracruz, Oaxaca, Puebla y algunas zonas del sureste del país. En la tradición popular, los chaneques son espíritus o duendes que habitan los bosques, selvas y montañas, y cuya principal característica es su conexión con la naturaleza. Aunque las versiones varían según la región, los chaneques son generalmente considerados como seres traviesos, aunque también pueden ser peligrosos. La leyenda de los chaneques tiene diversas versiones, pero la más común describe a estos seres como pequeños hombres o criaturas que, en apariencia, se asemejan a los niños, pero con características algo inquietantes. Su tamaño es diminuto, su piel es de un tono oscuro, y suelen llevar ropa hecha de hojas y corteza de árbol. Aunque no siempre se les describe de la misma forma, la mayoría de las versiones coinciden en que los chaneques tienen el poder de volverse invisibles y pueden manipular el entorno a su favor, haciendo que las personas se pierdan en el bosque o en la selva. La historia más conocida de los chaneques habla sobre su relación con los viajeros que se aventuran en la naturaleza. Se dice que, si una persona se adentra en el bosque sin respeto por la naturaleza o sin pedir permiso a los chaneques, estos seres comienzan a hacerle bromas pesadas. Los chaneques, usando su habilidad para volverse invisibles, se acercan a las personas y les roban sus pertenencias, las confunden o las desorientan. A menudo, el viajero comienza a escuchar risas o susurros en el aire, y aunque no puede ver a nadie, siente una presencia extraña que lo sigue. Uno de los aspectos más importantes de la leyenda es la conexión de los chaneques con la naturaleza. Se cree que ellos son los guardianes de los bosques y que su misión es protegerlos. Los chaneques cuidan las plantas, los animales y los ríos, y no permiten que los seres humanos maltraten el entorno. Por ello, aquellos que no respetan la naturaleza o causan daño a los bosques son castigados por los chaneques. En algunas versiones de la leyenda, si alguien corta un árbol sin razón o maltrata a un animal, los chaneques pueden tomar represalias, haciendo que la persona se pierda para siempre en el bosque o llevándola hacia un destino fatal. En otras versiones, los chaneques son descritos como seres amigables con aquellos que muestran respeto por la naturaleza. Si alguien camina por el bosque de manera respetuosa, pidiendo permiso a los chaneques y dejando una ofrenda o gesto de gratitud por los recursos naturales, los chaneques pueden ayudarles. Se dice que pueden mostrarles el camino correcto o protegerlos de otros peligros. En estos casos, la relación entre los chaneques y los humanos es de respeto mutuo, y el encuentro con ellos puede ser una experiencia mágica o reveladora. La leyenda también habla de cómo los chaneques juegan con las personas y se burlan de ellas. A menudo, los viajeros que se sienten confiados y creen que conocen bien el camino, terminan perdiéndose porque los chaneques, con su habilidad para cambiar el curso de las cosas, les desvían sin que ellos se den cuenta. Se dice que los chaneques pueden crear caminos falsos que parecen correctos, pero que en realidad llevan a los viajeros más lejos de su destino. De hecho, algunos cuentan que los chaneques tienen la capacidad de encantar a las personas, dejándolas atrapadas en un sueño profundo o incluso en un estado de confusión del que es difícil salir. En las noches más oscuras, algunos aseguran haber escuchado los cantos de los chaneques, cuyos ecos parecen provenir de lugares lejanos del bosque. Esta música, dicen, es capaz de hipnotizar a aquellos que la escuchan, haciéndolos seguir el sonido sin darse cuenta de que se adentran más y más en la selva. También se cuenta que los chaneques pueden simular voces humanas para engañar a los viajeros, llamándolos por su nombre para que se acerquen a ellos, solo para perderse en la oscuridad.
La conexión de los chaneques con el mundo natural también les otorga un poder especial sobre los elementos. En algunas leyendas, se dice que los chaneques pueden convocar lluvias o tormentas y consideran que el equilibrio de la naturaleza está siendo alterado. Si una persona realiza una acción que ellos consideran injusta, como arrojar basura al suelo o cortar árboles sin necesidad, los chaneques podrían desatar lluvias torrenciales o tormentas que dificulten el regreso a casa de quien haya infringido las reglas del bosque. En algunas culturas, los chaneques son vistos como figuras que enseñan el valor de la armonía entre los seres humanos y la naturaleza. Se les asocia con la enseñanza de la humildad y el respeto por todo lo que existe. Para los pueblos indígenas, los chaneques son símbolos de la protección de la tierra, que se debe cuidar como un ser vivo que tiene su propio equilibrio. Esta leyenda, por lo tanto, no solo es una historia de terror, sino también una reflexión sobre el respeto y la preservación del medio ambiente. A lo largo de los años, la figura de los chaneques ha sido llevada al cine, la literatura y otras formas de arte, y sigue siendo una de las leyendas más representativas de las culturas mexicanas. Su presencia en la tradición popular continúa viva, y aunque en algunos casos se les presenta como criaturas traviesas y peligrosas, también simbolizan la importancia de convivir de manera respetuosa con la naturaleza. En resumen, la leyenda de los chaneques es un relato que refleja el vínculo profundo entre el ser humano y la tierra. Es una historia de advertencia sobre el daño que se le puede hacer al medio ambiente, pero también una celebración de la magia y la mística que habitan en los bosques, montañas y selvas de México. Los chaneques siguen siendo guardianes invisibles de la naturaleza, protegiendo el mundo natural y recordándonos que debemos vivir en armonía con el entorno que nos rodea. La niña del ángel. La historia se remonta a 1908, cuando una pareja llegó a Orizaba junto con su pequeña hija de tan solo 2 años de edad, llamada Ana María Dolores Segura y Couto. Desafortunadamente, la niña se enfermó y finalmente perdió la vida debido a un accidente en el que se cayó y se fracturó la cabeza. Los padres decidieron enterrarla en el cementerio Juan de la Luz Enríquez, pero como debían regresar a la Ciudad de México, encargaron al afamado escultor Runaldo Coagnilli la construcción de un monumento en honor a su hija. El encargo consistió en una estatua de tamaño natural hecha de mármol de Carrara, que representaba a la pequeña acostada en su cama, mientras un ángel la cuidaba. Los detalles de la escultura eran extraordinarios, desde los pliegues de las sábanas y los adornos de la cama hasta las alas del ángel y los ojos de Ana. Durante más de 100 años, el ángel se ha convertido en el protector de Ana y desempeña el papel de guardián de la niña día tras día. Se asegura de protegerla de la luz del sol, la lluvia y cualquier cambio climático que se aproxime, ya que la escultura tiene la capacidad de girar o moverse por sí misma para evitar que la pequeña sufra frío, se moje o padezca calor. Con el paso del tiempo, comenzaron a suceder apariciones extrañas relacionadas con la estatua. Los ojos de la niña parecían abrirse y seguir a aquellos que la visitaban. Su mirada se movía hacia donde quiera que fuese observada e incluso adquiría un brillo sobrenatural que resultaba aterrador. Se cuenta que durante la noche, la niña camina entre las tumbas en busca de sus padres, siempre acompañada por el ángel. Algunos afirman que la niña concede deseos a aquellos que la visitan y que, cuando estos se cumplen, algún niño de la familia debe llevarle un juguete o una flor como agradecimiento. A pesar de que la familia de Ana ya no tiene descendientes en Orizaba, la tumba de la niña y el ángel siempre está adornada con rosas o claveles. Pareciera que el tiempo se ha detenido en el cementerio Juan de la Luz Enríquez, como si Ana María viviera eternamente en ese lugar. Este panteón, ubicado en el oriente de la ciudad, atrae a cientos de turistas gracias a los hermosos mausoleos que alberga, vistiendo su extensión de un pacífico color blanco. Sin embargo, también es conocido por las leyendas y los relatos sobrenaturales que lo rodean, siendo la historia de la niña y el ángel una de las más cautivadoras y enigmáticas. Así, el pueblo mágico de Orizaba conserva en su patrimonio cultural esta fascinante leyenda que ha sobrevivido al paso del tiempo. La historia de la niña y el ángel continúa intrigando a locales y visitantes, manteniendo viva la tradición oral y el misterio que la rodea, siendo una muestra más de la riqueza histórica y cultural de esta encantadora localidad mexicana. En la actualidad, el misterio que envuelve a la tumba de la niña y el ángel ha trascendido las fronteras de Orizaba, atrayendo la atención de investigadores paranormales y entusiastas del ocultismo. Numerosos testimonios de personas que han visitado el cementerio afirman haber presenciado fenómenos inexplicables cerca de la estatua de Ana María.
Algunos relatan haber sentido una presencia sobrenatural, una sensación de que la pequeña los observaba con sus ojos penetrantes y vivos. Además, se han registrado casos de fotografías en las que pareciera que la niña ha cambiado de posición o que el ángel ha modificado ligeramente su expresión. Estas imágenes han alimentado aún más la intriga en torno a la leyenda y han generado debate sobre la posible actividad paranormal en el lugar. El fenómeno ha sido tan impactante que diversos programas de televisión y documentales han dedicado episodios especiales a explorar el enigma de la niña y el ángel. Investigadores especializados en lo paranormal han llevado a cabo sesiones de comunicación con supuestas entidades espirituales, utilizando equipos de detección de actividad paranormal y grabaciones de audio en busca de respuestas. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos por desvelar el misterio, la historia de la niña y el ángel sigue envuelta en un velo de enigma y fascinación. La figura de la pequeña Ana María, su eterna compañía angelical y los sucesos inexplicables que se atribuyen a su tumba continúan cautivando a aquellos que se aventuran a adentrarse en esta leyenda de terror en el corazón de Orizaba. La leyenda del chupacabras. La leyenda del chupacabras es una de las historias más populares y misteriosas de América Latina, especialmente en México, aunque también ha cobrado notoriedad en otras partes del mundo. Su origen se remonta a la década de 1990, cuando comenzaron a surgir informes sobre animales muertos en extrañas circunstancias, y se les atribuía a una criatura desconocida. Aunque no se ha demostrado su existencia, la leyenda ha perdurado en el imaginario colectivo, alimentada por testimonios, teorías y la fascinación por lo inexplicable. El origen de la leyenda se ubica en Puerto Rico en 1995, cuando los habitantes de varias localidades reportaron que sus animales, principalmente caballos, cabras, gallinas y aves domésticas, aparecían muertos de forma misteriosa. Los cadáveres de los animales no mostraban signos de heridas visibles, pero sí tenían pequeños agujeros en sus cuellos y una falta total de sangre. Esto fue lo que despertó la alarma, ya que era algo completamente fuera de lo común. Pronto, los rumores sobre una criatura que se alimentaba de la sangre de los animales comenzaron a circular, y los testigos la describieron como un ser extraño, con ojos rojos brillantes y una apariencia monstruosa. El término chupacabras proviene de la combinación de las palabras chupar y cabra, ya que se pensaba que esta criatura se alimentaba principalmente de cabras, aunque los ataques a otros animales no tardaron en reportarse. La leyenda se extendió rápidamente por toda América Latina, especialmente por México, y alcanzó notoriedad mundial, con historias de encuentros y ataques por todo el continente. Las descripciones del chupacabras varían, pero las más comunes coinciden en algunos aspectos. Se le describe como una criatura de tamaño pequeño, similar a un perro grande, aunque en otras versiones se menciona que es mucho más grande, de aproximadamente 2 metros de altura. Se dice que tiene un cuerpo reptiliano, cubierto de escamas, y garras afiladas que le permiten desgarrar la carne de sus víctimas. Los ojos del chupacabras, generalmente de un color rojo brillante o verde fosforescente, son uno de sus rasgos más aterradores, lo que le da una apariencia sobrenatural y malévola. El chupacabras es descrito también como un ser nocturno, que se esconde en la oscuridad y es extremadamente rápido. Los relatos apuntan a que se desliza entre la vegetación o se oculta en las sombras, lo que hace que sea difícil de ver. En algunos casos, se menciona que tiene colmillos afilados, como los de un vampiro, que utiliza para succionar la sangre de las víctimas. Los animales atacados, como cabras, gallinas y aves, aparecen muertos, desangrados y sin heridas visibles en otras partes del cuerpo, lo que refuerza la idea de que el chupacabra se alimenta de su sangre, de manera similar a un vampiro. Tras los primeros reportes en Puerto Rico, la leyenda del chupacabra se extendió rápidamente a otras partes de América Latina. México fue uno de los países más afectados por la historia, especialmente en zonas rurales, donde los casos de animales muertos y extraños aumentaron. En lugares como el sur de México, los relatos de encuentros con el chupacabra se multiplicaron, lo que generó miedo entre los pobladores. El miedo se acrecentó debido a la aparente falta de explicaciones científicas para los misteriosos ataques, y muchas personas comenzaron a organizar vigilias nocturnas para proteger a sus animales. Además de los ataques a animales domésticos, también comenzaron a surgir relatos sobre personas que afirmaban haber visto al chupacabras. Estos testimonios, aunque pocos y muchas veces contradictorios, ayudaron a alimentar la leyenda. Las descripciones del chupacabras variaban. Algunos lo veían como un ser de aspecto demoníaco,
otros como una criatura alienígena. La historia de un ser extraño que se alimentaba de la sangre de los animales humanos tocaba una fibra muy sensible en las comunidades rurales, donde el miedo a lo desconocido ha sido históricamente un motor de creencias y supersticiones. A pesar del pánico generado por la leyenda, los científicos han buscado explicaciones racionales sobre los eventos atribuidos al chupacabras. Una de las teorías más comunes es que los ataques fueron causados por animales conocidos, como perros, coyotes o mapaches, que se comportan de forma extraña debido a enfermedades, como la rabia. Los animales infectados por rabia pueden llegar a morder a sus presas en el cuello y, debido a sus problemas de coordinación, podrían no causar otras heridas visibles. Además, se ha sugerido que la falta de sangre en los animales muertos podría ser el resultado de un drenaje rápido y superficial, lo que explicaría la ausencia de lesiones más graves. Otras teorías señalan que los relatos del chupacabras fueron amplificados por el sensacionalismo mediático. En muchos casos, se ha observado que las historias de ataques ocurrieron en áreas donde los medios de comunicación fueron más activos, lo que contribuyó a la propagación de la leyenda. También se ha argumentado que las personas, al encontrar a sus animales muertos en circunstancias extrañas, crearon historias para explicar lo inexplicable. A pesar de las explicaciones científicas, la leyenda del chupacabra sigue siendo una figura muy importante en la cultura popular latinoamericana. La figura de la criatura ha sido adaptada a películas, programas de televisión y libros, convirtiéndose en un símbolo del misterio y lo sobrenatural. En muchas ocasiones, el chupacabra se ha utilizado en el cine y la literatura como una metáfora de la invasión de lo desconocido, o como una representación del miedo a lo que no podemos controlar. En algunos lugares, el chupacabra se ha convertido en un fenómeno turístico, con personas que viajan a las zonas donde supuestamente ocurren los ataques para intentar presenciar algo extraño o misterioso. También se han hecho festivales y celebraciones relacionadas con la figura del chupacabras, consolidándose como parte del folclore moderno de América Latina. La leyenda del chupacabras es un claro ejemplo de cómo el miedo, el misterio y la necesidad humana de encontrar respuestas a lo inexplicable pueden dar origen a una historia que perdura en el tiempo. Aunque la existencia de esta criatura nunca ha sido comprobada, su impacto en la cultura popular y en el imaginario colectivo es innegable. Al igual que otras leyendas, el chupacabras continúa siendo un símbolo de la fascinación por lo desconocido, alimentado por testimonios, teorías y una buena dosis de misterio. La leyenda de la planchada. La leyenda de la planchada es una de las más conocidas en el ámbito del folclore mexicano, particularmente en el contexto de hospitales y centros de salud. Su historia ha sido transmitida de generación en generación, y ha adquirido diversas versiones a lo largo de los años. Es una leyenda urbana que mezcla el misterio, el sufrimiento y la creencia en lo sobrenatural, con un toque de tragedia humana. Aunque se dice que la leyenda tiene sus orígenes en la Ciudad de México, es conocida en muchas otras partes del país, y ha generado tanto miedo como fascinación entre quienes la escuchan. La leyenda cuenta que, hace muchos años, existió una enfermera llamada Eulalia, quien trabajaba en un hospital de la Ciudad de México. Eulalia era una joven muy dedicada a su trabajo. Siempre se presentó impecable, con su uniforme blanco perfectamente planchado, su cabello recogido de manera ordenada y su actitud profesional. Se decía que era una de las mejores enfermeras del hospital, con un carácter amable y una gran vocación de servicio. No obstante, a pesar de su dedicación, la joven enfermera llevaba una vida personal llena de dificultades. Un día, Eulalia se enamoró de un joven médico del hospital, con quien comenzó una relación amorosa. Aunque al principio todo parecía ser perfecto, la relación terminó de manera abrupta cuando el médico, que no compartía los mismos sentimientos, la abandonó sin previo aviso. Eulalia quedó devastada. La ruptura fue tan dolorosa para ella que comenzó a experimentar una profunda tristeza y un vacío emocional que la llevó a perder la motivación por su trabajo. La joven enfermera, sintiéndose herida y sola, comenzó a descuidar su aspecto personal, y su dedicación hacia los pacientes dejó de ser la misma. La tragedia tocó fondo cuando Eulalia, en su desesperación, sufrió un colapso emocional que la llevó a cometer un trágico error durante una de sus guardias. En ese error, un paciente falleció bajo su cuidado. La culpa que Eulalia sintió por la muerte del paciente fue tan grande que se sintió incapaz de seguir trabajando como enfermera. Tras el incidente, Eulalia pidió un permiso temporal y se alejó del hospital por un tiempo. Tiempo después, Eulalia regresó al hospital,
pero ya no era la misma. Los compañeros de trabajo comenzaron a notar algo extraño en su comportamiento. Aunque seguía usando su uniforme blanco impecablemente planchado y su cabello recogido, algo en su rostro había cambiado. Tenía una expresión fría y distante, como si hubiera perdido toda su humanidad. Nadie sabía lo que había pasado con Eulalia durante su ausencia, pero lo cierto es que, al regresar, se convirtió en una figura extraña y perturbadora. A pesar de su impecable aspecto y su dedicación al trabajo, la joven enfermera parecía estar envuelta en una tristeza profunda que la seguía como una sombra. No solo se limitaba a cuidar a los pacientes, sino que también parecía ser una presencia fantasmal en el hospital. Los pacientes que se encontraban en sus cuidados comenzaron a reportar que sentían una extraña sensación de incomodidad al ser atendidos por ella. Algunos mencionaban que sentían una fría brisa cuando la planchada entraba en sus habitaciones, y otros decían que, aunque estaba allí para ayudarles, había algo inhumano en su presencia. Con el paso de los días, comenzaron a circular rumores entre los empleados del hospital. Decían que la planchada no era la misma enfermera que había sido antes, sino que era un espíritu que rondaba el hospital, buscando expiar su culpa por el error que cometió años atrás. Se decía que el alma de Eulalia, atormentada por la muerte de su paciente, no podía encontrar descanso y que su presencia en el hospital era el reflejo de su dolor y arrepentimiento. La leyenda de la planchada toma su giro más macabro cuando se habla de las apariciones de la enfermera en los hospitales. Según los relatos de quienes han trabajado o sido pacientes en lugares donde se dice que la planchada se aparece, su figura siempre es la misma, una mujer vestida con un uniforme blanco, impecablemente planchado, que camina con paso firme, pero cuyos ojos, aunque fríos y vacíos, reflejan una tristeza insondable. Se dice que aparece principalmente en la noche, en las horas más solitarias del hospital, cuando el personal está descansando y el ambiente se vuelve más sombrío. Los testimonios varían, pero muchos afirman haber visto a la planchada en los pasillos del hospital, o incluso dentro de las habitaciones de los pacientes. Aquellos que la han visto en persona aseguran que su presencia causa una sensación de miedo y desconcierto. Algunos dicen que, después de su aparición, las luces del hospital parpadean, o que el ambiente se vuelve repentinamente frío. Los pacientes, al ser atendidos por ella, aseguran que sienten un escalofrío en el cuerpo, como si estuvieran frente a una presencia sobrenatural. En algunos relatos, los pacientes que han sido atendidos por la planchada aseguran que, después de su visita, su salud mejora inexplicablemente, lo que podría interpretarse como un intento del espíritu de redimir sus errores. En otros casos, se cuenta que aquellos que han tenido contacto con ella no vuelven a ver la luz del día, lo que alimenta el misterio y el miedo que rodea la figura de la planchada. La leyenda de la planchada ha sido interpretada de diversas formas a lo largo de los años. Algunos la ven como un reflejo del remordimiento humano, simbolizando la culpa y el sufrimiento de una persona que no puede perdonarse a sí misma por un error grave. Otros creen que es una manifestación del dolor y la tristeza que puede resultar de una vida profesional sacrificada por la vocación, y que, en este caso, se mezcla con lo sobrenatural para crear una figura que no logra encontrar paz. También hay quienes creen que la leyenda de la planchada es una advertencia sobre la importancia del autocuidado y de la salud emocional, pues Eulalia, la enfermera, se deja consumir por su sufrimiento y, finalmente, se convierte en un espíritu atrapado entre dos mundos. La leyenda de la planchada ha perdurado en el imaginario colectivo de México y otros países de América Latina como una de las historias más inquietantes y perturbadoras del folclore urbano. Aunque muchos creen que es solo un mito o una exageración, los relatos de quienes afirman haberla visto siguen alimentando el misterio que rodea a esta figura fantasmal. La planchada, como muchas leyendas, refleja aspectos de la condición humana, como el sufrimiento, la culpa y la búsqueda de redención, temas universales que continúan atrapando a quienes escuchan su historia. La leyenda del charro negro. La leyenda del charro negro es una de las más aterradoras y misteriosas dentro del folclore mexicano. Este personaje ha aterrorizado a generaciones con su figura imponente y su capacidad para mezclar el mundo de los vivos con el de los muertos. La historia del charro negro ha perdurado a lo largo de los años, y aunque existen muchas versiones de la leyenda, todas comparten ciertos elementos que lo convierten en una figura temida y respetada. A continuación, se relatará una de las versiones más conocidas de esta leyenda. Según la leyenda, el charro negro no es un hombre común, sino un espíritu que vaga por los caminos y las haciendas de México, generalmente en zonas rurales y deshabitadas.
Se dice que en vida, el Charro Negro fue un hombre que, como muchos otros, se dedicaba a trabajar en el campo, y que en su juventud fue un joven apuesto, gallardo y orgulloso. Era conocido por su destreza en la equitación y por su habilidad para manejar las riendas de su caballo. Siempre vestía con un elegante traje de charro negro, adornado con detalles en plata, y un sombrero de ala ancha, que le daba una apariencia imponente y respetable. Sin embargo, el Charro Negro fue un hombre codicioso y malvado. A lo largo de su vida, se dedicó a hacer tratos oscuros y a aprovecharse de los demás para obtener riquezas. Se cuenta que vendió su alma al diablo a cambio de poder, dinero y éxito, lo que le permitió obtener grandes tierras y riquezas materiales. No obstante, su alma quedó marcada y condenada desde el momento en que hizo el trato con las fuerzas oscuras. En vida, el Charro Negro era temido y respetado, pero su orgullo y su arrogancia lo llevaron a cometer actos de crueldad y traición. Su relación con el diablo, aunque inicialmente fructífera, pronto se convirtió en una maldición, ya que, al morir, el Charro Negro no fue recibido en el más allá como esperaría cualquier persona. En lugar de encontrar la paz, su alma fue condenada a vagar por la tierra como un espectro, sin descanso y en busca de más almas a quienes llevar consigo. El Charro Negro es descrito generalmente como un hombre alto y fuerte, con una figura imponente. Su vestimenta, siempre de color negro, lo hace aún más temible. Se dice que su traje de charro está adornado con bordados plateados, que brillan con un resplandor fantasmagórico bajo la luz de la luna. Su sombrero, de ala ancha, suele esconder su rostro parcialmente, lo que añade un aire de misterio a su figura. La característica más aterradora del Charro Negro es la mirada de sus ojos, unos ojos penetrantes que parecen reflejar la oscuridad misma, y que son capaces de hipnotizar a cualquiera que los mire directamente. Se dice que el Charro Negro siempre va montado en un caballo negro, también imponente y de ojos rojos como el fuego. El caballo parece ser tan espectral como su jinete, ya que se describe como un ser de aspecto casi sobrenatural, con una presencia aterradora que anuncia la llegada del Charro Negro. Además de su caballo, el Charro Negro lleva consigo un látigo o una cuerda, elementos que le sirven tanto para amenazar como para atrapar a las personas que se cruzan en su camino. La leyenda del Charro Negro es conocida principalmente por los encuentros que las personas afirman haber tenido con él. Se dice que el Charro Negro aparece en las noches oscuras y solitarias, especialmente en caminos rurales, a orillas de los bosques o en las cercanías de pueblos lejanos. Los testimonios de quienes aseguran haberlo visto coinciden en una característica fundamental. El Charro Negro siempre se aparece de repente, como si emergiera de las sombras, montando su caballo negro y con una presencia que infunde terror. Según las historias, el Charro Negro tiene una habilidad especial para atraer a sus víctimas. Los viajeros que se encuentran perdidos o en apuros son los más propensos a encontrarlo, y siempre se dice que el Charro Negro ofrece ayuda, pero a un precio muy alto. Por lo general, se acerca a los viajeros y les ofrece llevarlos a su destino en su caballo, como un acto de bondad. Sin embargo, quienes aceptan la oferta pronto descubren que han cometido un grave error. A medida que avanzan en su viaje con el Charro Negro, los viajeros empiezan a notar que el ambiente se vuelve cada vez más sombrío y opresivo. El viento cesa, la noche se vuelve aún más oscura, y las sombras parecen volverse más densas. Al llegar al destino, el Charro Negro revela su verdadera naturaleza. Se dice que en ese momento, la persona que aceptó el ofrecimiento del Charro Negro se ve atrapada en un destino mortal. El espectro del Charro Negro arrastra a su víctima hacia el más allá, llevándola consigo a la oscuridad eterna. Algunos relatos aseguran que el Charro Negro nunca mata directamente, sino que, a través de su presencia, la persona se ve obligada a ceder a la muerte. Es como si la figura del Charro Negro representara la condena y el sufrimiento de aquellos que, en vida, sucumbieron a la avaricia y el mal. Otros afirman que, en el momento de ser arrastrados por el Charro Negro, los desafortunados viajeros escuchan risas malévolas y ven un brillo rojo proveniente de los ojos del caballo, antes de ser consumidos por la oscuridad. El Charro Negro simboliza la codicia, el mal y la condena. En muchas versiones de la leyenda, su historia se presenta como una advertencia sobre los peligros de hacer tratos con el diablo o de entregarse a la avaricia. El Charro Negro, con su figura imponente y su trato con las fuerzas oscuras, refleja las consecuencias de las decisiones equivocadas que se toman en busca de poder y riqueza, sin importar los costos morales y espirituales.
También se interpreta como una representación del alma condenada, que, después de la muerte, sigue vagando en busca de redención. El hecho de que el charro negro ofrezca su ayuda a los viajeros solo para arrastrarlos hacia la muerte simboliza la trampa que el mal tiende a las almas débiles o desesperadas, mostrándoles una salida fácil, pero a un alto precio. La leyenda del charro negro es una de las más aterradoras de la tradición mexicana, y ha perdurado a lo largo de los siglos, alimentada por el misterio, la superstición y la fascinación por lo sobrenatural. Con su figura espectral, su caballo negro y su trato con el diablo, el charro negro continúa siendo un símbolo de las consecuencias del mal, la avaricia y la condena eterna. Ya sea que se trate de un mito, una leyenda o una advertencia, su historia sigue siendo un recordatorio de que las decisiones equivocadas pueden llevarnos a un destino fatal. Y así concluimos este fascinante recorrido por algunas de las leyendas más enigmáticas de México. Historias que, aunque nacen del misterio y la tradición, siguen siendo parte de nuestra cultura y nos conectan con el pasado. Espero que hayas disfrutado de este viaje por lo sobrenatural, y que, al igual que nosotros, sigas explorando el vasto mundo de las leyendas mexicanas. No olvides suscribirte para más historias y compartir este video con aquellos que también disfrutan del misterio. Hasta la próxima, y que las leyendas sigan acompañando tus noches.